Hola, hola, bendiciones, bendiciones en esta noche a todos los que van a conectarse para juntos seguir aprendiendo a Cristo en esta noche del viernes. Nos gozamos siempre en estar aquí y poder sembrar una semilla, una gotita de entendimiento para que se siga revelando Cristo en nuestra vida con el propósito de manifestar su vida. Esta noche vamos a estar compartiendo sobre los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios. Y vamos a estar leyendo en el viejo pacto, allá en Isaías 55, 8 y 9, para aquellos que apunten, es Isaías 55, 8 y 9. Y vamos a ser renovados en nuestro entendimiento de Cristo y nos lleva para que nos lleve a conocer cuál es, siempre llevándonos a conocer nuestra verdadera identidad en Él, para manifestar su vida, con el propósito de manifestar su vida en nuestro entorno. Y que así se cumpla el propósito eterno de que toda la tierra sea llena de Cristo. Vamos a estar leyendo, como les dije, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, donde Dios le dice, le declara una palabra a los hijos de Israel. Estas fueron las palabras, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces nosotros habíamos escuchado esta declaración del profeta Isaías a Israel, al pueblo de Israel, y habíamos declarado ese versículo de que los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros, que sus caminos son diferentes a los nuestros, cuando nosotros no entendemos lo que Dios hace o lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor o está haciendo a nuestras vidas. Y habíamos aprendido a declarar ese versículo. Pero Dios quiere que en esta noche o en este día o en esta noche, Dios quiere que nosotros seamos entendidos en lo que Dios hizo en Cristo, para que nosotros manifestemos lo que nosotros somos en Cristo. Y vamos a estar mirando a quién le fue declarado esas palabras, y si esa palabra en realidad nos aplica a nosotros, o es correcto que nosotros declaramos como parte de nosotros esas palabras. Y vamos a mirar el contexto y viendo a quién se les declararon, y fue al pueblo de Israel. Y algo muy importante es que también estas palabras fueron declaradas dentro de un viejo pacto. Esas palabras fueron declaradas a Israel, el pueblo de Dios, que estaba bajo un viejo pacto que era basado en obras. O sea, eso quiere decir que estas palabras que les fue declarada a Israel no son para nosotros, porque nosotros no pertenecemos a un viejo pacto, nosotros no estamos viviendo bajo un viejo pacto, sino bajo un eterno pacto donde todo está consumado. El nuevo pacto está después de Cristo, después de la obra manifestada y consumada en la cruz, donde todo lo que había sido anunciado y declarado por los profetas fue cumplido en Cristo. Esas palabras fueron una verdad pasada, no es para que nosotros lo afirmemos o la utilicemos como si fuéramos nosotros. Cuando Dios declaró esas palabras a Israel, no estaba dando por sentado que así debe ser. En realidad, los pensamientos y los caminos del pueblo no eran los de Dios, porque el pueblo vivía separado de Dios por causa del pecado que había entrado en Adán, y ellos no tenían el espíritu. Esa era su condición desde Adán hasta Cristo. Por eso es que vemos expresiones como que ellos estaban muertos en delitos y en pecados, porque esa era su condición y no tenían acceso a la mente de Dios, a los pensamientos de Dios. Y por eso vemos, por ejemplo, en varios versículos de Génesis,
que declaraba que las intenciones de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, porque había entrado el pecado a través de Adán y había pasado a esa humanidad y ellos estaban muertos a la vida de Dios, no podían tener acceso a la mente, a los pensamientos de Dios. Pero Dios en Jeremías 29:11 también le había declarado que ellos tendrían los pensamientos de Dios, los pensamientos de paz. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Siempre ellos recibieron las buenas noticias de lo que Dios iba a hacer, se había planeado hacer desde el principio de todas las cosas, de que Dios iba a darnos o darles a ellos los pensamientos de paz. Y vemos ahí también, si uno continúa leyendo en Isaías 55, desde el 10 en adelante, vemos cómo les declara cómo su misericordia, la misericordia de Dios, que es la gracia, se iba a manifestar sobre todos. O sea, aquella palabra de que ustedes no tienen los pensamientos, no conocen el camino, no era algo de que iba a ser siempre así. Ellos habían recibido la noticia de que la misericordia, la gracia de Dios se iba a manifestar sobre todos. Y después de Cristo, donde ya fueron consumidas y declaradas, manifestadas aquellas profecías de los profetas, nosotros vivimos en una realidad y nosotros vivimos en una verdad presente, donde nos dice en 1 Corintios 2, 10 y 11, dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Ya nosotros tenemos el Espíritu y tenemos acceso a esos pensamientos de Dios, a esa mente de Dios. Dice, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Dice el 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora nosotros en esta unión con Dios por el Espíritu, nosotros tenemos acceso a esos pensamientos. Eso cambió. Quiere decir que aquello que fue declarado en Isaías 55 no es para nosotros, no son palabras que nosotros debemos afirmar, porque eso fue declarado a Israel en aquel viejo pacto, pero ya ellos habían recibido y tenían acceso por medio del Espíritu a los pensamientos de Dios. Dice el 16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso ahí el apóstol Pablo le estaba declarando su realidad, la verdad presente de que ahora ellos tenían la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cómo fue eso posible? Pues dice en Efesios 1, 22 y 23, y todo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ya ya Cristo había sometido todo bajo sus pies. Dios había sometido bajo Cristo todo a sus pies y ahora él era la cabeza de la iglesia. Ya la iglesia tenía acceso a esa mente de Cristo, estaba conectado a Cristo, tenía acceso a los pensamientos de Dios y tenía acceso a esa plenitud de Cristo que lo llena todo. Como Cristo era la cabeza de la iglesia estaba conectada a esa mente de Cristo donde están los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son esos pensamientos? Entonces Pablo, el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4 y 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate que todas esas virtudes de verdadero, honesto, justo, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza, nos revelan a Cristo, nada más que a Cristo. Pablo nos recuerda que en medio de cualquier situación, prueba, reto,
se manifiesta la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, si nuestros pensamientos están en Cristo. Ya Cristo hizo posible el que tuviéramos acceso a esos pensamientos de Dios. Pero en ese conectarte, en ese ejercitarte en esa comunión con Dios, se ejercita esa paz y todo eso que está en la mente de Cristo, esos pensamientos de Dios. Ahí está la respuesta cuando nosotros estamos en prueba, cuando nosotros estamos pasando por diferentes situaciones o un reto. En nosotros conectarnos en esa relación con el Padre, en esa conexión a esos pensamientos de Dios, para que se manifieste esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que espero que en esta noche hayamos sido edificados, consolados y exhortados en esta verdad presente de Cristo. Nosotros sí tenemos acceso a esos pensamientos de Dios. Los que estuvieron antes de la cruz, no, pero nosotros sí, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Así que son todos bendecidos en esta noche. Un saludo a todos los que se conectaron por ahí. Veo a Juan Segarra, saludos. A Pastor Ramón Santiago, saludos, Pastor. Por ahí vemos a Valeria, saludos, Valeria. Creo que está por ahí también Xavier, su esposo, un saludo. Un saludo a todos aquellos que más adelante van a escuchar o compartir este video para que otros sean alineados a la verdad de Cristo con el propósito, con el único propósito, no de llenarnos de conocimiento, sino de manifestar, que se nos revele la identidad que nosotros tenemos en Cristo para manifestar esa vida en el Espíritu y que se cumpla el propósito eterno de llenar toda la tierra de Cristo. Así que buenas noches a todos y que sigan disfrutando de un lindo y hermoso fin de semana. Quiero aprovechar en esta noche, si tú no tienes un lugar donde tú reunirte a ser edificado, exhortado y consolado, te invitamos a la comunidad Árbol de Vida aquí en Clermont, donde mi esposo y mi familia nos reunimos para ser edificados, servir al Señor y disfrutar a Dios. Más abajo vamos a poner la dirección. Este domingo tenemos servicio a las 10:30 de la mañana. Vamos a comenzar celebrando al Señor a través de la adoración, de las alabanzas, de los cánticos, para luego ser edificado con una palabra que nos va a exhortar, nos va a consolar y nos va a edificar para que se siga revelando nuestras vidas Cristo con el propósito de manifestar la vida de Dios y disfrutar a Dios. Así que estás invitado. Te esperamos verte por allí, conocerte y poder juntos adorar y disfrutar a Dios. Así que sigan disfrutando este fin de semana. Bye.